Mario y Sebastián viajan en autos diferentes a San Luis y parten desde el mismo punto. Mario sale a las 8 de la mañana y recorre los primeros 300 kilómetros a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Luego, para durante media hora y sigue hasta llegar a destino con una velocidad constante de 80 kilómetros por hora para ese segundo tramo de 400 kilómetros. Hasta acá como datos tenemos que la distancia total son 700 kilómetros, que Mario recorre el trayecto a dos velocidades diferentes parando en el medio. En cambio, Sebastián hace todo el recorrido sin parar a una velocidad constante de 112 km por hora, pero saliendo a las 9:30. Se pide en primera instancia calcular a qué hora llegó a destino Mario. En nuestra tabla de datos vamos a separar los datos que tenemos de Mario y de Sebastián. Para Mario vamos a tener las dos velocidades con las que se mueve, los dos desplazamientos que hace a cada una de las dos velocidades, a qué hora inicia su movimiento y cuánto es el tiempo que él para a descansar. Para Sebastián tenemos una única velocidad constante, un único desplazamiento de 700 kilómetros, todo directo, y un determinado tiempo para el cual Sebastián sale de su casa. Para el primer punto, que nos dice calcular a qué hora llega Mario a destino, tenemos que calcular cuánto tarda Mario en hacer el primer trayecto y cuánto tarda Mario en hacer el segundo trayecto. Para eso vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Esta ecuación de movimiento es la que vamos a usar en los dos casos. Lo que tenemos que hacer es despejar tiempo y analizar los dos tramos como dos tramos independientes. Una vez que despejamos el tiempo, vamos a analizar los dos tramos por separado. En el primer tramo tenemos que se encuentra con una posición inicial de 0 kilómetros, si parte desde el 0 nuestro sistema de referencia, una posición final de 300 kilómetros y una velocidad total de 100 kilómetros por hora. Para la segunda situación, vamos a tener que nuestra posición final van a ser los 700 kilómetros. Nuestra posición inicial es de 300 kilómetros, que es desde donde parte, y nuestra velocidad va a ser de 80 kilómetros por hora. Eso nos da un total de 5 horas. Si queremos saber cuánto tiempo en total tarda en llegar a destino, va a haber que sumar estas 3 horas con estas 5 horas más la media hora que para a descansar. Obtenemos que el tiempo que tarda Mario es de 8.5 horas. Si nos pide el horario en el que llega Mario, sabemos que va a llegar a las 16 horas y 30 minutos. 16 horas 30 minutos. Nos pide el horario de Sebastián. Este horario va a ser más sencillo. Nosotros sabemos, con la misma ecuación de movimiento, que el tiempo que va a tardar va a estar dada por su posición final menos su posición inicial sobre la velocidad. Sabemos que la posición final van a ser los 700 kilómetros, su posición inicial son los 0 kilómetros y la velocidad va a ser constante a 112 kilómetros por hora. Esto nos da un tiempo total de 6.25 horas, es decir, 6 horas y cuarto. En horario reloj llegaría a las 15:45. Recordamos que sale a las 9:30 horas. Para el siguiente punto nos dicen a qué hora se encuentran en la ruta y el D dice a qué distancia del punto de partida se encuentran, es decir, a encontrar el instante y la posición del encuentro. Para eso va a haber que analizar los tres tramos, porque puede ser que se encuentren en el primer tramo, en donde Mario iba a 100 km por hora, en el segundo tramo, que es donde Mario está descansando, o en el tercer tramo, que es donde Mario va a 80 km por hora. Lo que vamos a hacer antes de arrancar y mandarnos a analizar los tres tramos, va a ser pensar un poco qué es lo que nos dice el problema. Si nosotros vemos que el primer auto sale a 100 km por hora a las 8 de la mañana, sabemos ya que los 300 kilómetros los va a recorrer en 3 horas y que al descansar ahí media hora, él mismo se va a encontrar a los 300 kilómetros hasta las 11:30. Anotamos lo que acabamos de decir. Lo que nos interesa saber ahora es a qué posición se encuentra Sebastián a las 11:30 de la mañana. Por sentido común sabemos que no va a estar a 300 kilómetros, pero el dato nos sirve para después seguir con el ejercicio. La posición final de Sebastián va a estar dada por sus 112 km por hora por 2 horas, que es lo que tarda entre las 9:30 y las 11:30. Sabemos que Sebastián se encuentra a 224 kilómetros del origen
y que Mario se encuentra a 300 kilómetros del origen a las 11:30 de la mañana. A partir de este momento, ya los dos se mueven con velocidad constante por el resto del movimiento. Entonces, ya planteando sus ecuaciones de movimiento, vamos a poder averiguar cuánto vale la posición final de encuentro y el tiempo de encuentro. Una vez que tenemos las dos ecuaciones de movimiento, las igualamos. Vamos a analizar un poco. La posición inicial de Mario van a ser los 300 kilómetros. La velocidad de Mario va a ser la velocidad que tiene Mario en el segundo tramo, la de 80 kilómetros por hora. El tiempo de encuentro es nuestra incógnita. La posición inicial de Sebastián va a ser lo que averiguamos recién, de 224 kilómetros. La velocidad de Sebastián sabemos que va a ser constante, siempre a 112 kilómetros por hora, y nos queda el tiempo de encuentro. Recordemos que estas dos expresiones representan la posición final de ambos móviles. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar el tiempo de encuentro y nos va a quedar que el tiempo de encuentro va a ser igual a la posición inicial de Mario menos la posición inicial de Sebastián sobre la velocidad de Sebastián menos la segunda velocidad que lleva Mario. Reemplazamos por los valores y averiguamos cuánto vale el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es de 2.37 horas. Esto es, recordamos, desde las 11:30. En tiempo reloj, 2 horas.37 serían 2 horas y 22 minutos. El encuentro se daría a las 13 horas y 52 minutos. Para hallar la posición de encuentro, utilizamos cualquiera de las dos ecuaciones de la posición final. Vamos a utilizar la segunda. Nos queda la posición inicial del móvil 2, es de 224 kilómetros. La velocidad es de 112 kilómetros por hora y el tiempo es de 2.37 horas. El encuentro se da a los 489.4 kilómetros del cero. Planteamos nuestros ejes para el último punto. En nuestro eje X vamos a poner el tiempo en horario. El primer punto son las 8:00 y así sigue, las 9:00, las 10:00 respecto al horario del día. Y en el eje Y vamos a poner la posición en kilómetros. Lo más lejano es 700 kilómetros, que es el destino. Primero vamos a trazar el movimiento del móvil de Mario, que sabemos que sale a las 8 de la mañana y realiza 300 kilómetros en 3 horas. Marcamos los puntos, el 0 a las 8 de la mañana y el 300 a las 11 de la mañana, y trazamos la recta. Luego queda quieto media hora en el mismo lugar. Y finalmente tenemos que llegar a destino a las 16 horas y 30 minutos. Ponemos el punto donde debe ir y trazamos la recta. Sebastián sabemos que sale a las 9:30 de la mañana y que llega a destino a las 15 horas y 45 minutos. Una vez que tenemos los dos puntos, los unimos con una recta. Y ahí obtenemos cuánto vale nuestro punto de encuentro, la distancia a la que se encuentran y el tiempo. En un gráfico con una mejor escala podríamos apreciar bien el horario de encuentro, que acá nos está dando un poco antes de las 14 horas, y la posición final de encuentro, que nos está dando un poco antes de los 525. Y tiene sentido porque nuestro horario de encuentro a nosotros nos había dado a las 13:52 y nuestra posición a los 489 kilómetros.